Buenas noches, aspirantes. Vamos a continuar con lo que son las tutorías del curso de refuerzo para aspirantes de nuevo ingreso. En esta ocasión vamos a darle continuidad a lo que son las propiedades químicas de la materia y vamos a hablar acerca de una de ellas. Antes que nada, quisiera explicar cómo va a ser la dinámica. Después de cada subtema desarrollado va a existir un pequeño ejercicio, ya sea numérico o de razonamiento. Eso con la finalidad de que entender que o darnos cuenta de que el subtema ha sido realmente comprendido. Así que si pudieran tener papel y una calculadora a la mano, estaría súper bien, ¿verdad? Si en algún momento consideran en el desarrollo, ¿verdad? Consideran oportuno hacer una pregunta, la pueden hacer. Sin embargo, al final de cada subtema va a existir siempre un espacio para que puedan hacer sus consultas o expresar sus dudas o algún comentario referente al subtema recién desarrollado. Y al final igualmente habrá un espacio para las dudas. Así que quizá vamos a dar inicio ya. Si pueden conseguir un poco rápido ahí el papel y la calculadora para poder hacer cálculos, para entender mejor algunos conceptos. Como les comentaba, el tema a desarrollar son propiedades químicas de la materia. En esta oportunidad, su servidor, Elmer Ernesto Cardona Rojas, soy estudiante de Ingeniería Química de la universidad y soy tutor de la materia de química también, como parte del curso de refuerzo académico, ¿verdad? Entonces, vamos a tocar el tema de propiedades químicas. No sé si, bueno, espero que todas puedan ver la presentación. Para las dudas las pueden hacer a través del chat o pueden encender su micrófono para hacer cualquier consulta. Así que vamos a hablar un poco acerca de las propiedades químicas de la materia. La definición básica es que son aquellas que se manifiestan como resultado de un cambio de composición, producido generalmente por una reacción química. Como existe una clasificación de propiedades físicas también, para que éstas puedan clasificarse como químicas, debe de cambiar necesariamente la composición, a diferencia de las propiedades físicas que, a pesar de que en algunos casos pueden haber variaciones en su valor, esto no lo convierte en una propiedad química. Aparte de ello, aparte de las propiedades químicas y físicas, existe otra subcategoría, que es la que vamos a tratar principalmente. Una de ellas es propiedades intensivas y las otras son propiedades extensivas. Básicamente, las propiedades de manera general pueden dividirse en propiedades químicas y propiedades físicas. La diferencia es que las propiedades físicas debe de existir un cambio en su composición, entendiendo composición como su estructura química, no su estado de agregación. Los estados de agregación que vienen a ser estado sólido, líquido, gaseoso. Si existe un cambio en esos estados, no necesariamente la propiedad es química. En la mayoría de casos, las propiedades físicas cambian con el cambio del estado de agregación. Aparte de esta categorización, existe otra subcategoría, que son las propiedades intensivas y las propiedades extensivas, en donde las propiedades intensivas, la principal característica es que su valor es independiente de la cantidad de materia. Esto implica que aunque existe un aumento de materia o bien una disminución, el valor puntual de la propiedad siempre permanece constante. Es decir, que independientemente de si yo le agrego cantidad de sustancia o cantidad de materia a una muestra o le resto cantidad de materia o de sustancia, este valor va a permanecer constante. Entonces, si ubicamos o si conceptualizamos una propiedad y vemos que al agregar o quitar materia su valor no cambia, entonces estamos frente a una propiedad intensiva. A diferencia de las extensivas que
su valor sí varía si variamos la cantidad de materia. Dos ejemplos importantes de las propiedades extensivas son la masa y el volumen. ¿Por qué? Porque si tenemos 1 gramo de agua o 1 mililitro de agua, como prefieran, ya sea masa o volumen, ¿verdad? Si agregamos más masa, por ejemplo, agregamos 2 gramos, tendríamos 3 gramos de masa. Esto implicaría que el valor de la propiedad estaría cambiando. A diferencia de las propiedades intensivas, que vamos a ver más adelante, que no cambian su valor cuando cambia el valor de la masa o del volumen, dependiendo del caso. Entonces, ejemplo de una propiedad intensiva común es la densidad. Entonces acá hay una pequeña imagen acerca de la densidad del agua, en donde tenemos dos estados de agregación, tanto sólido como líquido. El agua sólida, que la conocemos como el hielo, ¿verdad? Y el agua líquida. Entonces, acá existe un cambio debido a que el hielo tiene una temperatura y el agua tiene otra. Entonces, ambas fases tienden a alcanzar un equilibrio térmico. Esto implica que la temperatura del agua suba y la temperatura del hielo disminuya. Entonces, como se va disolviendo el hielo, ¿verdad? Esto hace que en el caso del agua su temperatura vaya cambiando. Entonces, acá, si nosotros medimos su densidad, vamos a encontrar que en la medida que su temperatura cambia, la densidad también cambia. Pero como el hielo se está disolviendo, se está agregando más materia, ¿verdad? Entonces, acá lo que sucede es que a pesar del cambio de temperatura, que es un cambio físico, sí varía su propiedad, porque en este caso la densidad es función de la temperatura, pero no deja de ser una propiedad intensiva. Entonces, acá tenemos, bueno, no sé cómo estarán con la visualización. Bueno, acá hay un pequeño ejercicio de comprensión. Voy a recapitular quizá acerca de las propiedades intensivas de la materia, que si su valor cambia al cambiar lo que es la masa, no es una propiedad extensiva, pero si su valor cambia, se mantiene constante al cambiar la cantidad de materia, entonces es una propiedad intensiva. En el ejemplo del agua, lo que sucedía era que existía un cambio de temperatura. Entonces el cambio de temperatura modificaba lo que es la propiedad densidad. El cambio no se daba por la adición de la cantidad de materia, sino que se daba por el cambio de temperatura, que es un proceso o un cambio físico. En este momento vamos a mencionar o a definir, digamos, lo que es la viscosidad, que es una propiedad de la materia, que se define como una medida de la resistencia a deformaciones graduales, producidas por ciertas fuerzas aplicadas sobre la sustancia. De otra definición un poquito más común de viscosidad es que es la resistencia que tiene un fluido a fluir. Así, por ejemplo, tenemos el agua y la miel, por ejemplo. La densidad, la viscosidad, perdón, del agua es mucho más grande, porque fluye más fácil, ¿verdad? A diferencia de la miel, que fluye mucho más lento. Entonces, para el ejemplo puntual, un ejercicio de comprensión, tenemos que la viscosidad, al igual que la densidad, cambia su valor conforme cambia la temperatura. Entonces, sucede que si yo tengo 1 litro de agua, ¿qué pasaría si tengo 2 litros de agua? ¿Qué pasaría con su viscosidad, verdad? Entonces, tenemos el ejemplo acá de un cambio físico, que sería un cambio de temperatura. Para el agua líquida, que a 30 grados su densidad es 7.97
0.7 por 10 a la 6 pascal por segundo. Pascal por segundo son las unidades de la viscosidad. Entonces cambiamos la temperatura del agua y ahora su viscosidad es 5.47 por 10 a la 6 pascal por segundo. Esto es a 50 grados. Entonces hay un cambio de temperatura y por tanto un cambio en la propiedad llamada viscosidad. Entonces la pregunta es que ¿es la viscosidad una propiedad intensiva o no lo es? No sé si algún aspirante quisiera encender su micrófono y compartirnos qué opina o piensa acerca de la viscosidad, si es una propiedad intensiva. O si gusta lo pueden hacer por chat. Fernando Rodríguez, muchas gracias por la participación. Dice que es una propiedad intensiva. Quizá un par de participaciones más. Isaías dice intensiva y Alessandra también intensiva. Ok. Reyes, intensiva. Vamos a ver que ahí un aspirante nos va a participar. Bueno, creo que todos concuerdan, ¿no?, que la viscosidad es una propiedad intensiva porque independientemente de la cantidad de agua, por ejemplo, que tengamos, su valor va a estar fijo siempre y cuando su temperatura se mantenga constante, ¿verdad? Así que efectivamente la viscosidad es una propiedad intensiva. Ahora bien, parte de las propiedades intensivas que vamos a desarrollar ahora se encuentra la densidad, en donde un concepto que podemos manejar de densidad, que es una propiedad intensiva, que es la proporción que se maneja entre una relación masa-volumen. La densidad no depende de la cantidad de materia presente, a pesar de que podemos aumentar o disminuir la masa de una muestra, su valor siempre va a ser constante. Entonces, analicemos por qué la densidad se mantiene constante independientemente de la cantidad de materia que agreguemos y quitemos. Lo que sucede es que tenemos la relación, ¿verdad?, que viene a ser masa entre volumen. Entonces todos entendemos que de una sustancia X cantidad de masa va a tener su volumen fijo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1 kilogramo de una sustancia, esta va a tener su volumen definido. Si yo duplico ese kilogramo, entonces su volumen también se va a duplicar. Entonces, esta relación entre masa y volumen se va a mantener siempre constante. Entonces, es por eso es que la densidad viene a ser una propiedad intensiva. Les comenté al inicio que la masa era una propiedad extensiva, al igual que el volumen. Entonces acá sucede que generalmente cuando hacemos ciertas operaciones aritméticas con las propiedades extensivas, resultan una propiedad intensiva, en este caso la densidad, que viene a partir de masa y de volumen. La fórmula matemática para la densidad vendría a ser este símbolo de acá, es el símbolo de densidad. Su nombre es ρ, es del alfabeto griego, y entonces se define ρ como m sobre v, es decir, masa sobre volumen. Acá me gustaría que, si ya tienen en qué anotar, anoten esta fórmula, densidad igual a masa sobre volumen, para poder desarrollar un ejercicio más adelante. Entonces acá, por ejemplo, si medimos la masa de una muestra con una balanza, por ejemplo, y medimos el volumen de esta muestra en una probeta, por ejemplo, o algún instrumento graduado para medir volumen, hacemos simplemente la división
Y ya tendríamos lo que es el valor de la densidad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tenemos el valor ya definido de densidad y eh, tenemos el valor definido de densidad y tenemos su volumen? Entonces podríamos encontrar su masa, ¿verdad? O por ejemplo, si tenemos el volumen y la densidad, podríamos encontrar la masa. Importante resulta en el caso de la densidad, dado que es una propiedad bastante usada, las unidades de medida. En el sistema internacional se acepta lo que es el kilogramo por metro cúbico. Cuando nosotros buscamos densidad en el sistema internacional, lo vamos a encontrar en kilogramos sobre metro cúbico. A partir de esta se dividen otros submúltiplos, como son el gramo por centímetro cúbico, gramo por mililitro, gramo por decímetro y gramo por litro. Su uso va a depender de qué tipo de muestra estemos hablando. Por ejemplo, si hablamos de algo que sea líquido, normalmente usaríamos gramos sobre mililitro o gramos sobre litro, porque los mililitros tienden a usarse más para muestras líquidas, pero en cambio si hablamos de sólidos es más común utilizar centímetro, metro cúbico o decímetro. Existen ciertas equivalencias entre estas unidades. Acá las podemos ver, por ejemplo, que hablar de gramos sobre centímetros cúbicos es lo mismo que hablar de gramos por mililitro. Es decir, si tenemos 100 gramos por centímetro cúbico, lo mismo sería decir 100 gramos por mililitro. Al igual que estas dos tienen su equivalencia en 100 kilogramos, en 1000 kilogramos, perdón, por metro cúbico. Es decir, que tendríamos que dividir entre 1000 para poder pasar de gramos por miligramo, por ejemplo, a kilogramos por metro cúbico. Acá tenemos unos ejemplos bastante comunes, de densidad y utilizando las unidades de medida, ¿verdad? Por ejemplo, el agua, 1 gramo por centímetro cúbico. Si ustedes lo buscan, van a encontrar que la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico, pero al hacer la conversión de unidades vamos a llegar al hablar en gramos por centímetro cúbico es igual a 1. Para el caso de mercurio, 13.6 gramos sobre centímetro cúbico, y en el caso del aire, 0.01 gramos sobre centímetro cúbico. Acá en los ejemplos les he puesto dos condiciones principales que dice 25 grados y una atmósfera. Esto debido a los ejemplos anteriores, ¿verdad? Lo mencionaba anteriormente, que el valor de la densidad varía cuando varía la temperatura. Sin embargo, también varía cuando varía la presión. Lo que sucede es que, por ejemplo, acá tenemos agua. Si variamos la presión, su efecto va a ser mínimo, a diferencia del aire, que si variamos la presión para el aire, el efecto va a ser mayor. Entonces, en cambio la temperatura, independientemente si sea líquido o sea un gas, el efecto va a ser bastante apreciable. Entonces, acá tenemos lo que son dos ejercicios. Espero que tengan ahí en que anotar para poder desarrollarlo, ¿verdad? Hay una calculadora, o si no con la calculadora del teléfono, igual se puede, ¿verdad? Son problemas sencillos. El ejercicio 1 dice que un lingote de oro con una masa de 301 gramos tiene un volumen de 15.6 centímetros cúbicos. Entonces nos pide el problema calcular la densidad de ese lingote de oro, ¿verdad? Entonces, acá es importante reconocer lo que son los valores que tenemos y los valores que no tenemos. En este caso, 301 gramos es un valor, hay que identificar qué valor es, y 15.6 centímetros cúbicos es otro valor. Entonces identificamos los valores que tenemos, gramos y centímetros cúbicos, que son masa y volumen. Por tanto, pasamos a encontrar la densidad. Quizá, no sé si me podrían comentar en el chat si están como
anotando los datos para poder hacer el desarrollo, o me comentan el valor que tienen si ya lo encontraron. Ok, José Sánchez ya nos dio una respuesta. Vamos a esperar que un par de compañeros más nos comenten sus respuestas para comentar el ejercicio 2 y luego ver la solución ya formalmente. Ok, ya tenemos 3 respuestas. Bien, vamos al problema 2. El problema 2 dice que un estudiante necesita 15 gramos de etanol para un experimento. Es decir, necesita una cantidad determinada de masa, ¿verdad? Que ya no la definen. Entonces dice que la densidad del etanol es 0.789 gramos por mililitro. Este es el valor de la densidad. ¿Cuántos mililitros de etanol necesita? Entonces acá nuevamente identificamos lo que son los datos. 15 gramos de etanol es masa y la densidad es 0.789. Entonces lo que nos pide es el volumen. Entonces identificamos los datos y hacemos la operación. ¿Cuántos ml de etanol necesita para desarrollar el experimento? Ok, ya nos comentaron por ahí. Bueno, vamos a ver la solución formal, ¿verdad? Bueno, para el problema número 1 teníamos, vamos a ver la respuesta. Vamos a ver, 19.3 por ahí. No sé, pero en el volumen creo que no voy a retroceder. Tengo 15 gramos y 0.789 gramos por litro. No sé si pueden verificar ahí la división. Bueno, vamos a desarrollar. Ok, ajá. Sí, ya me comentó uno de sus compañeros. Bien, entonces vamos a comentar lo que es el desarrollo, ¿verdad? Tenemos para el problema 1, tenemos lo que es la masa de 301 gramos, el volumen 15.6 centímetros cúbicos, la fórmula inicial, densidad igual a masa sobre volumen. Queremos encontrar densidad, entonces aplicamos la fórmula directamente, haciendo la división, ¿verdad? Que nos dio 19.3 gramos por centímetro cúbico. Creo que a todos les dio ahí lo mismo. En el problema 2, nuevamente hay que identificar datos. Tenemos 15 gramos y la densidad es 0.789. Entonces acá no está directo, es de despejar de la fórmula. Despejando queda que el volumen es igual a la masa sobre la densidad, y al hacer la división de las unidades se cancelan, ¿verdad? Gramo cancela gramo y nos queda efectivamente 19.01 mililitros. Bien, acá hay una pequeña tabla acerca del comportamiento que tiene la densidad, en este caso del agua, con la temperatura. Acá, por ejemplo, vemos que la temperatura a 10 grados, su densidad correspondiente es de 999.77 kilogramos metro cúbico. A 20 grados, su densidad disminuye a un valor de 998.29. Entonces podemos ver que en la medida que vamos aumentando la temperatura, la densidad del agua va disminuyendo. Entonces este es el efecto que tiene la temperatura en la densidad. Entonces vamos ahora, quizá antes de tocar el siguiente tema, no sé si tienen alguna duda acerca de densidad,
quizás un par de minutos para... Y igualmente, cuando el agua se enfría, su densidad también disminuye, como por ejemplo del hielo. La temperatura en la tabla que tenemos acá, cuando va aumentando, su densidad va disminuyendo. Entonces, si hacemos el proceso inverso, es decir, disminuimos la temperatura, entonces su densidad va aumentando. En el caso del agua, claro, ¿verdad? Si nosotros congelamos el agua, entonces la densidad del hielo tiende a ser mayor. Entonces, si eso haría, por ejemplo, que el hielo sobre agua líquida flote, que es lo que sucede, por ejemplo, en los lagos de agua dulce cuando se congela, que el hielo queda en la parte superior. Es debido en parte a que su densidad es mayor que el agua líquida. No sé si quedó claro la duda. ¿O alguna otra duda que tengan respecto a esto? Bueno, creo que, bueno, aclaré su duda, entonces vamos a tocar el siguiente subtema, perdón, que sería el punto de ebullición, que es otra de las propiedades intensivas que puede tener una sustancia en particular. Para hablar del punto de ebullición es necesario tocar dos conceptos previos, que son presión atmosférica y presión de vapor. La presión atmosférica, creo que estamos más familiarizados con ella, que es la que ejerce, ¿verdad? La masa, la cantidad de aire sobre nosotros y sobre todas las cosas de la Tierra. Entonces se define como la fuerza por unidad de superficie que ejerce la masa de aire que recubre la superficie terrestre sobre esta. Es importante señalar que la presión atmosférica varía. Por ejemplo, si yo estoy en una montaña, la presión es menor. Si yo estoy en el mar exactamente, la presión va a ser mayor a que si estuviera sobre la montaña. Esto es debido a que como parte la presión atmosférica de la masa de aire que ejerce sobre nosotros, dependiendo del punto en que estemos, va a ser la masa mayor o menor. El otro concepto importante de manejar es la presión de vapor. Este es un concepto relacionado con el equilibrio líquido-vapor. Entonces se define como la presión que ejerce la fase gaseosa sobre la superficie líquida. Por acá me preguntan mayor altura, menor presión atmosférica. Sí, en la medida que nosotros ascendemos, la presión atmosférica disminuye. Por ejemplo, si nosotros hacemos un hueco sobre la Tierra y nosotros vamos bajando, vamos a sentir como sofocación. Eso es debido a que la presión empieza a aumentar. O algo similar pasa, por ejemplo, cuando nos sumergimos en agua. Ahí se nos adhiere una presión diferente, que es la presión hidrostática del agua. Entonces, por eso es que sentimos una presión o una compresión sobre nuestro cuerpo. Entonces, te decía que la presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa sobre la fase líquida, cuando estas coexisten. La explicación común de esto viene a ser, por ejemplo, si tenemos una botella con agua y la tapamos. Entonces, después de cierto momento, dejando un espacio libre de agua, después de cierto momento, ese espacio como que tuviera gotitas de agua, ¿verdad? Entonces eso se debe a que parte del agua se ha vaporizado. Entonces allí existe una presión de vapor de la fase gaseosa. Y cuando nosotros destapamos, se escucha como un sonido. Es cuando la fase gaseosa se libera. Entonces, estos son los conceptos previos: presión atmosférica y presión de vapor. ¿Por qué son importantes? Son importantes porque a partir de ellos se define el punto de ebullición.
El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido, la que comenté con el ejemplo del agua sobre una botella, es igual a la presión que rodea el líquido. Esta presión que rodea el líquido vendría a ser el equivalente a la presión atmosférica y se transforma en vapor. Entonces, en el lenguaje cotidiano, el punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia líquida comienza a hervir. Entonces, cuando acá tenemos un pequeño imagen para ilustrar, tenemos agua y le empezamos a agregar calor. En la medida que le vamos agregando calor, la temperatura del agua va aumentando. Antes de llegar a un valor específico, simplemente se calienta sin pasar a la fase de vapor. Entonces, en la medida en que vamos calentando el líquido, su presión de vapor va aumentando y aumentando. Sobre el líquido existe la presión atmosférica. Entonces, cuando el valor de la presión de la fase gaseosa del agua igual al valor de la presión atmosférica, comienza a hervir. Es que comenzamos a ver las primeras burbujitas, que es la principal característica visual de que un líquido está hirviendo. Entonces, Daniel me preguntaba si a mayor altura, menor presión atmosférica. Y la respuesta es sí. Entonces, como la altura modifica la presión atmosférica, también se va a modificar el punto de ebullición. Es por eso que el punto de ebullición es el punto de ebullición básicamente es una temperatura, pero esa temperatura puede variar en una misma sustancia dependiendo de la presión atmosférica. No es lo mismo, por ejemplo, que yo ponga a hervir agua sobre el nivel del mar, a que lo ponga sobre una montaña, por ejemplo. Va a variar dependiendo de la presión atmosférica. Entonces, acá resulta importante destacar un concepto que es el punto de ebullición normal. Este punto de ebullición normal define básicamente una condición específica, que es la de una atmósfera. Entonces, el punto de ebullición normal del agua, por ejemplo, 100 grados centígrados. Entonces, el agua empieza a hervir a 100 grados centígrados si y solo si la presión atmosférica es una atmósfera, o medida en otras unidades es 101.13 kilopascales. Si la presión atmosférica no fuese una atmósfera, entonces su valor de temperatura, de punto de ebullición normal, no va a ser 100 grados centígrados. Por eso es que nosotros, si pusiéramos un termómetro en nuestra casa a un recipiente con agua y que le estamos calentando, vamos a encontrar que no hierve a 100 grados, porque no estamos a una atmósfera exacta y redonda, ¿verdad? Estamos a menos porque estamos sobre el nivel del mar, o más si estamos bajo el nivel del mar. Entonces, cuando se calienta un líquido, la temperatura de este sube eventualmente a un valor. Es decir, mientras no llegue a ese valor, este va subiendo, ¿verdad? La temperatura. Entonces, cuando observamos la formación de burbujas, es que hemos encontrado o hemos alcanzado el punto de ebullición. Y recapitulando, si estamos a una atmósfera, entonces su punto de ebullición recibe un nombre especial, que viene a ser punto de ebullición normal. Ese punto de ebullición normal, ¿en qué se diferencia la ebullición con evaporización? La diferencia es que la evaporización es un fenómeno superficial, es decir, que sobre la superficie es la que comienza a cambiar de fase. En cambio, la ebullición, bueno, la evaporación, por ejemplo, es a presión, a temperatura constante. En cambio, la ebullición básicamente se utiliza para definir este punto de temperatura. Resulta bastante similar, o por ejemplo, ¿cómo lo comento? Quiero ver.
Podemos también, en el caso de la evaporización, se da únicamente por la adición de por el cambio de temperatura. En cambio, la ebullición puede darse también por el cambio de presión. No sé si queda clara esa idea. Es algo similar a lo que sucede con lo que cuando ¿cómo se llama ese proceso? ¿Cómo lo digo? Por ejemplo, si yo tengo un gas y yo le bajo la temperatura, entonces es condensación. Pero si yo tengo el mismo gas y yo le aumento la presión, es una licuefacción. Asimismo con la evaporización. La evaporización es únicamente por la cambio de temperatura. En cambio, la ebullición depende del valor de temperatura y el de presión. Ok, bueno, son conceptos bastante similares. Básicamente depende de qué parámetro influye sobre el cambio de estado. Bueno, entonces como les comentaba, el punto de ebullición normal es aquel en el cual su presión atmosférica es de una atmósfera o 101.13 kilopascales. Bueno, vamos a tener un pequeño ejercicio de comprensión, de razonamiento, en el cual dice que tenemos a una atmósfera de presión, es decir, es una atmósfera, ¿verdad? En la unidad de medida. El agua hierve cuando su temperatura alcanza los 100 grados. Esto es su punto de ebullición a la atmósfera. Es decir, que a una atmósfera su punto de ebullición son 100 grados centígrados. Entonces la pregunta es si hervirá la misma temperatura del agua si estamos sobre una montaña. Y si sí o no, ¿qué pasaría? Si la temperatura sería mayor o sería menor. La temperatura a la cual va a ebullir. O dicho de otra forma, si su punto de ebullición va a ser mayor o menor si estamos sobre la montaña. O va a ser igual. Un par de participaciones. ¿Perdón? Va a ser igual. ¿Va a ser igual? Ok. Sí. Bueno, ¿alguna otra participación? Yo digo que no sería igual por lo que se estaba mencionando, y una pregunta que respondió fue que a mayor altura sería menor presión, algo así, ¿no? Y entonces yo digo que si está en una montaña, por la altura que tendría, habría menos presión, entonces costaría un poco más que hiciera o empezar a ebullir. Ok. Bueno, ya tenemos 2, 3 participaciones. Y vamos a ver la solución de esto. Bueno, cuando me preguntó acerca de ebullición y evaporización, le comenté a Cintia que la diferencia básicamente era esa entre qué factores influían. En el caso de la ebullición, tanto temperatura como la presión. Entonces, como el punto de ebullición depende de la presión, no es igual si estamos sobre la montaña. En este caso tenemos que sobre el nivel del mar, su punto de ebullición son 100 grados centígrados. Sobre la Ciudad de México, su punto de ebullición son 92 grados centígrados. Sobre el monte Everest, en una montaña, su punto de ebullición son 75 grados centígrados. Esto hace ver que en la medida que la presión atmosférica disminuye, también disminuye su punto de ebullición. Y lo que sucede es que como los conceptos previos eran presión atmosférica y presión de vapor, cuanto más baja sea la presión atmosférica, mucho más fácil les va a ser a la sustancia alcanzarla a través de su presión de vapor. Es por ello que su temperatura de ebullición o su punto de ebullición es menor. No sé si queda claro por qué es que varía el punto de ebullición en función de la presión. No sé si quedó claro. Ok. Bueno, y otro de los conceptos importantes o de las propiedades importantes son el punto de fusión.
que es similar al punto de ebullición. Únicamente que acá hablamos generalmente de sólidos. Por tanto, las condiciones o los parámetros que influyen van a cambiar. Dice que la definición del punto de ebullición es la temperatura a la cual la materia en estado sólido se funde, es decir, pasa de estado sólido a estado líquido. El proceso de fusión ocurre a temperatura constante, como todos los procesos de cambio de estado. Por tanto, el punto de fusión es el punto de fusión, perdón, es la temperatura a la cual una sustancia que está en estado sólido comienza a pasar a estado líquido. Entonces, al igual que en la ebullición, la temperatura se va a mantener constante. Acerca de cuando les comenté del equilibrio térmico que existía en el caso del agua, cuando disminuía su temperatura debido a la presencia de hielo. En el caso del punto de fusión pasa algo similar. Sucede que la temperatura de la sustancia en estado sólida es igual a la temperatura en estado líquido. Entonces por eso es que se llama que es un equilibrio térmico. Y este equilibrio térmico permite que existan ambas fases. Entonces, el punto de fusión tiene aplicaciones importantes como lo son la caracterización de sólidos. Acá mencionar, por ejemplo, que estamos hablando de sólidos, y para que me entiendan un poquito mejor, si yo tengo 1 kilogramo de hierro y yo lo quiero comprimir, va a ser difícil, ¿verdad? En cambio, si yo tengo aire en una vejiga y quiero comprimir la vejiga, va a ser mucho más fácil, hasta la voy a reventar. Entonces, esto indica que el efecto de la presión sobre los sólidos es mínima o casi despreciable. En la mayoría de problemas de aplicación se desprecia, a diferencia de los gases, por ejemplo. Pasa similar también con el agua. Si yo tengo 1 litro de agua o echo agua en un recipiente y yo lo quiero comprimir, va a ser muy difícil que lo logre comprimir. Entonces, el punto de ebullición, dadas las características de los sólidos, resulta una aplicación importante en ellos, que es su caracterización. Entonces dice acá que el efecto de la presión externa en el punto de ebullición es de menor influencia. Por tal razón, el punto de fusión se considera una constante física, que es característica de los sólidos cristalinos. Entonces, por ejemplo, como a 1 kilogramo de hierro, yo no lo puedo comprimir, su punto de fusión va a ser el mismo independientemente lo tenga yo acá o lo tenga en el monte Everest o sobre la Ciudad de México, ¿verdad? Va a variar, pero en milésimas, lo cual se considera despreciable y por tanto se llega a la conclusión de que sea un valor fijo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, 2 ejemplos de sólidos cristalinos, que son el cloruro de potasio y el óxido de magnesio, cuyos puntos de fusión son 770 grados centígrados y 2852 grados centígrados. Entonces, si yo tengo una sustancia y le determino su punto de ebullición y encuentro, por ejemplo, que es de 770, entonces yo vengo y digo, entonces la sustancia que tengo acá es cloruro de potasio. Entonces, por eso es importante o tiene esta aplicación el punto de ebullición. Otro punto importante de aplicación es la determinación del grado de pureza. Nuevamente, como es un valor constante, ¿verdad? ¿Qué sucede si, por ejemplo, tengo oro y yo le agrego impurezas? Entonces, como ya no va a ser oro en sí, sino que va a ser una especie de aleación, su punto de ebullición ya no va a ser el mismo. Por ejemplo, para oro es de 1064 grados centígrados, si no me equivoco. Entonces, si yo le agrego impurezas, su valor no me va a dar eso. Me va a dar una cantidad generalmente menor. Eso me indicaría que hay un grado de impurezas que no se puede aceptar en el oro. Generalmente se acepta un valor que puede variar entre
1 grado y 0.5 grados para determinar la pureza de un elemento. Entonces, como le comentaba, el descenso del punto de ebullición. Ajá, exacto. Si tiene, ajá, si digamos, si hablamos de oro puro, ¿verdad? 1064 grados es para oro puro. Si yo ya tengo una aleación, ya su punto de fusión ya no va a ser 1064 grados, sino que va a ser menor. Dependiendo de qué tanta materia o qué tanto porcentaje tenga de otro componente o de otro metal, entonces así va a variar su punto de fusión. Entonces por eso, además de caracterizarlo, podemos determinar qué tan puro es la sustancia. No sé si tienen alguna duda acerca del punto de fusión. Ok, creo que este es un concepto más fácil de entender. Luego tenemos otro concepto o otra propiedad que es el coeficiente de solubilidad. Esto a veces se puede llamar solamente solubilidad. Este coeficiente corresponde a la cantidad de soluto requerida para saturar una cierta cantidad de solvente bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Acá nuevamente, este coeficiente depende de la temperatura y de la presión, aunque mayormente se ve el efecto de la temperatura. Entonces, su fórmula viene a ser que C sub S es igual a 100 por M1 sobre M2, en donde CS viene a ser el coeficiente de solubilidad, M1 la masa de soluto y M2 la masa de solvente. Si escriben esta fórmula, por favor, porque vamos a hacer un ejemplo. Acá generalmente, como está definido por 100, corresponde a 100, como a 100 partes, por eso lleva el 100. CS es igual a 100 por M1 sobre M2. Si no la copian, me avisan para volver. Entonces, para entender mejor este concepto de coeficiente de solubilidad, es importante tener claros los conceptos de solución insaturada. Sí, tal cual está expresado en esta fórmula, sí, es una constante, porque está expresado por cada 100 partes. Entonces la solución insaturada, que es cuando la cantidad de, bueno, si gustan ahí, creo que la pueden ver. Entonces, como les comentaba que hay tres conceptos importantes en esta propiedad, que es la solución insaturada, la saturada y la sobresaturada. Entonces, por ejemplo, bueno, creo que ya, por ejemplo, las soluciones insaturadas son aquellas en donde no hemos alcanzado este coeficiente, es decir, que todavía podemos seguir agregando soluto a una disolución. Esto es la insaturada. La saturada es, creo que ya estuvo. La saturada es cuando la cantidad de soluto que hemos agregado ya alcanzó este coeficiente, es decir, que ya no podemos seguir agregando más, porque si agregamos más no se va a disolver. Y la solución sobresaturada es cuando ya hemos sobrepasado este coeficiente y ya no disuelve más. Entonces comenzamos a ver que el soluto comienza a sedimentarse o a flotar dependiendo de las características del disolvente o del soluto. Entonces estos son los tres conceptos principales para entender este coeficiente. Acá está el comportamiento de la solubilidad con la temperatura para diferentes sustancias. Por ejemplo, sulfato de sodio, que viene a ser el color morado. Si vemos, tiene un comportamiento bastante extraño, porque en la medida que la temperatura va aumentando hasta más o menos 36, 37 grados, va aumentando su solubilidad, pero pasados estos 30 y tantos grados comienza a disminuir. Entonces
su comportamiento es un poco atípico, ¿verdad? A diferencia del cloruro de sodio, que es el rosa, que vemos que tiene... Ok, no sé quién... No sé si a eso le quiere tomar captura, Cintia, o a la fórmula. Ok, bueno, les comentaba que el cloruro de sodio tiene un comportamiento bastante uniforme, digamos. Va aumentando mínimamente, pero no tiene una desviación abrupta a diferencia de este, ¿verdad? Por ejemplo, el nitrato de bario, que vendría a ser el verde, tiene una pendiente mucho más grande. Entonces, cuando variamos la temperatura, su solubilidad aumenta mucho más. Esta acá roja, vemos que tiene una pendiente alta, que vendría a ser el arseniato de sodio, de sodio, tiene una pendiente bien alta. Entonces, acá hacemos un leve cambio de temperatura y su solubilidad va a aumentar bastante. Entonces, este es el comportamiento que tiene la solubilidad o el coeficiente de solubilidad con la temperatura. Entonces, a partir de la explicación breve de la gráfica anterior, quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio de comprensión. ¿Cómo pudiéramos aumentar el coeficiente de solubilidad de una sustancia? Y si me pueden mencionar un ejemplo, se pueden guiar en la imagen que está en pantalla. ¿Cómo podemos aumentar el valor de solubilidad de una sustancia? No sé si alguien quiere activar su micrófono y comentarnos cómo pudiese. Es algo que generalmente hacemos en nuestro diario vivir, aumentarle la capacidad a una sustancia de disolver un soluto a través de un procedimiento. Entonces, ¿qué procedimiento sería? Ajá, el café, cuando preparamos un café, estamos, ajá, ok, ahí me comentó M, el proceso. Ajá, aumentar la temperatura, como veíamos acá en la gráfica. Generalmente las sustancias, cuando aumentamos su temperatura, aumentamos su capacidad de disolver un soluto, a diferencia de que tiene un comportamiento aquí atípico, ¿verdad? Entonces, pero la mayoría al aumentar temperatura, aumentamos su capacidad de disolver. El ejemplo que comentaban allí, azúcar, sal al agua. Si el agua está a temperatura ambiente, disuelve menos azúcar o menos sal. Que si es agua caliente o tibia, ¿verdad? Va a disolver más. Entonces, tenemos un ejercicio que dice que el coeficiente de solubilidad de un soluto a 45 grados es 40 gramos por 100 gramos de agua. ¿Cuánta masa de este soluto se necesita para saturar 120 gramos de agua? Entonces, recuerdan que les comenté acerca de la solución saturada, que era cuando el valor del coeficiente era igual a la cantidad de soluto. En este caso tenemos los siguientes datos. Un soluto nos da su temperatura, porque es importante, ¿verdad? Aunque acá no lo vamos a usar la temperatura, pero es importante señalar a qué temperatura tenemos el soluto o el disolvente. Es de 40 gramos, perdón, por cada 100 gramos de agua. ¿Cuánta masa de este soluto se necesita para saturar 120 gramos de agua? Quizá voy a mostrar la solución acá, porque este concepto por 100 creo que es un poco confuso. Entonces tenemos que los datos M1, bueno, veamos qué nos pregunta. Nos pregunta cuánta masa de este soluto. Entonces está preguntando la masa del soluto, que era M1. M1 es nuestra incógnita. M2, que es la masa del disolvente, son 120 gramos de agua. Y su coeficiente son 20 gramos por cada 100 gramos de disolvente. Entonces, acá tenemos la fórmula original. CS es igual a 100 por M1 entre M2. Nuestra incógnita es M1.
Entonces, despejando, tendríamos que M1 es igual a CS por M2 entre 100. Acá este 100 siempre se conserva, porque está expresado por cada 100 partes. Entonces, aplicando la fórmula, tendríamos que M1 sería igual a 40, que es CS, por M2, que es 120, y este 100 lo dejamos y tenemos 48 gramos. Entonces, para saturar 120 gramos de agua, necesitamos 48 gramos de agua. Entonces, por ejemplo, analicemos esto. Tenemos su coeficiente. Dice que por cada 100 gramos requerimos 40. Es decir, que si yo tuviese 100 gramos de agua, para saturarla voy a ocupar 40. Pero como tengo 120, voy a requerir un poco más. Entonces, aplicando la fórmula es que nos da 48 gramos. No sé si tienen alguna duda en este ejemplo. Ok, creo que perfecto. Entonces vamos a ver el siguiente concepto, que viene a ser lo que es el índice de refracción. Es una propiedad intensiva también que tiene infinidad de aplicaciones en diferentes áreas. El concepto que se maneja es que el índice de refracción se simboliza, no es una letra N, bueno, es como una N cursiva. Acá en la fórmula está el símbolo correcto. Es como una N cursiva, ¿verdad? Entonces, el índice de refracción de un medio se define como el valor de la velocidad de la luz en el vacío. C significa el valor de la velocidad de la luz, pero en el vacío, dividido entre la velocidad de transmisión de la luz en un medio determinado, que se define como V, o esta V como cursiva. Este índice mide el grado de interacción entre la radiación electromagnética y el medio por el cual viaja la radiación. Sí, la solubilidad era una propiedad intensiva. Era propiedad intensiva porque su valor cambia cuando cambiamos la temperatura. Pero el hecho de que yo agregue más, por ejemplo, voy a regresar, teníamos acá que a 45 grados disolvía 40 gramos por 100 gramos. Aunque yo esté agregando más acá, más cantidades de sustancia, siempre su límite va a ser 40, no va a cambiar este límite. Lo que va a suceder es que en la medida que yo agregue más soluto, voy a estar más cerca de llegar a 40, ¿verdad? Pero una vez llegue a 40 ya no voy a poder aumentar este valor. Lo puedo aumentar si aumento la temperatura. No sé si quedó claro esa duda. Bueno, como les comentaba, el índice de refracción mide la interacción entre la radiación electromagnética y el medio por el cual viaja esta radiación, comúnmente llamada luz. Entonces, la fórmula N igual a C sobre V, en donde N es el índice de refracción, C es la velocidad de la luz y V es la velocidad que tuviese la luz en un medio determinado. Por ejemplo, si este medio fuera siempre la luz, siempre fuera el vacío, por ejemplo, sería C entre C, sería 1. Entonces el índice de refracción en el vacío es 1. Pero por ejemplo, si este medio fuese agua, ya tendría un valor diferente, generalmente mayor a 1. Acá tenemos ejemplos del índice de refracción. Por ejemplo, en el aire es de 1.0003. En el agua es de 1.33. Benceno es de 1.5 y de cloruro de sodio es de 1.53. ¿Qué significan estos valores? Este 1.003 significan que se ha medido la velocidad de la luz en este medio, que sería agua.
Entonces, al dividir la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el aire, ese cociente da 1.003. Igualmente en el agua. Este valor significa de que al dividir la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en agua, su valor es 1.33. Y así con cada uno de ellos. Entonces, también se puede ver como una especie de resistencia que ofrece el medio a la luz para viajar. Así, por ejemplo, acá veamos que tenemos benceno, es 1.5, y tenemos acá cloruro de sodio de 1.53. Entonces acá la luz, por ser transparente, ¿verdad?, va a viajar un poco más rápido que en este. El agua, a pesar que se ve similar acá, ¿verdad?, como si fuese agua esto, por la composición de la sustancia, viaja mucho más fácil, porque el agua es H2O. En cambio, el benceno tiene más enlaces de carbono y de hidrógeno, entonces le es más difícil a la luz viajar ahí. Entonces, por eso su valor es más grande. Acá tenemos ciertas aplicaciones del índice de refracción. Pero antes de comentarlas, no sé si habría duda acerca del índice de refracción, o qué significan estos valores, o cómo se obtuvieron. Ok, creo que no. Perfecto. Entonces, acá les voy a comentar las aplicaciones. Tenemos acá tres, hay muchas más. La confección de lentes, por ejemplo, es una aplicación, porque cuando se crea los lentes, tienen generalmente lo que son como dos curvaturas. La curvatura que está afuera y la curvatura que está adentro. Entonces, la relación entre ambas curvaturas está determinado por el índice de refracción. Por ejemplo, la graduación de un lente está determinado por este índice de refracción. Entonces, este es una aplicación en el área de óptica, en donde utilizan esta propiedad para lo que es la creación de lentes, no solo lentes oftalmóficos, sino que lentes de otro tipo de utilidad. Por ejemplo, un lente que pueda tener una cámara, o un microscopio, o cualquier aparato para aumentar o disminuir la visión. Otra de las aplicaciones es la determinación de la pureza de reactivos químicos. ¿Por qué esto es una aplicación? Resulta que el índice de refracción también es una propiedad que no cambia para una sustancia pura. Es decir, si yo tengo benceno, su índice de refracción va a ser 1.5. Sí, solo si es benceno puro. Si no fuese benceno puro, entonces va a ser mayor o va a ser menor dependiendo de qué impureza tenga. Entonces, una forma de medir la pureza de un reactivo, en este caso benceno, por ejemplo, que es un líquido altamente volátil, no es tan fácil medir sus propiedades así a manipularlo, ¿verdad? Hay que tener cierto cuidado. Entonces, una forma para determinar su pureza es con el índice de refracción. Igual el cloruro de sodio, si su valor es 1.53, es que está en estado puro. Si no es este valor, no es una sustancia en estado puro. Entonces, tanto el benceno como el cloruro de sodio son reactivos químicos que pueden utilizarse en laboratorio. Y otra aplicación un tanto no común, digámosle, es la renderización de materiales reactantes, en donde quizás aquí aclarar este concepto. Renderización es como la creación la creación de un ambiente virtual, pero que esté en tres dimensiones, como si fuera real. Entonces se utiliza el índice de refracción para como mejorar las características de la visualización, que es decir, que yo puedo ver algo que sea
aparentemente en 3D, pero se ve fácilmente que es creado, ¿verdad? A diferencia de si se utiliza bien este índice, se va a ver como si realmente fuera real o en 3D. Entonces, esta es la aplicación que tiene en el... Ajá, similar a los hologramas. Esta es la aplicación que tiene en esta área, del área de la informática, que a mí me sorprendió porque cuando yo investigué no tenía conocimiento de esta, ¿verdad? Pero tiene esta aplicación. Entonces vemos que este índice ha tenido una aplicación en el área de química propiamente, en laboratorio, en el área de la informática, a través de la renderización, y además en el área de tecnología, digamos, con los lentes, ya sea para uso personal o otro tipo de uso. Además, comentarles también que existe una aplicación importante de este índice de refracción en la industria alimenticia, específicamente en el área de bebidas alcohólicas. No sé si alguno de ustedes ha escuchado el término Brix o grado Brix, que es como una escala que se utiliza en esa industria, que funciona más o menos así. Por ejemplo, el vino se fabrica a partir de la fermentación de las uvas, ¿verdad? La cerveza, por ejemplo, a la fermentación de la malta. Entonces, esta fermentación genera lo que son proteínas o azúcares. Entonces, se debe de controlar lo que son estas proteínas o azúcares, tanto en la cerveza como en el vino. Entonces, ¿cómo podemos determinar la cantidad de azúcar que hay en una muestra de vino o cerveza? Entonces, lo que hacen es utilizar un aparato llamado refractómetro que mide este índice de refracción. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos la muestra, utilizamos el refractómetro y nota que su índice de refracción es 2, la escala Brix nos va a decir que ese 2 corresponde a una cantidad determinada en masa de azúcares. Entonces es así como se determina la cantidad de azúcares o de cualquier otro sólido que quiera medir. En el caso de la bebida, hay escala Brix para convertir gramos de azúcar. Entonces, además acá encontramos la aplicación de este índice de refracción en la industria alimentaria o alimenticia. Entonces, estas serían como las propiedades intensivas que hemos abordado este día. Voy a hacer una especie de recapitalización de las propiedades, ¿verdad? Entonces iniciamos con las propiedades químicas de la materia. Bueno, antes no sé si tenían dudas acerca del índice de refracción. No sé, alguna duda. Si no, hago un recuento de lo que hemos tocado. Ok. Entonces, las propiedades químicas de la materia, la principal característica es que su valor va a cambiar si existe un cambio en composición. Las propiedades o su definición es que son propiedades que cambian con la composición. Tenemos una subcategoría importante que hemos tocado ahora, las propiedades intensivas de la materia, que son propiedades independientes de la cantidad de sustancia, es decir, que podemos agregar o restar materia o sustancia a una muestra y su valor no va a cambiar. Ejemplos de ello teníamos la densidad, el punto de ebullición, punto de fusión, el coeficiente de solubilidad y el índice de refracción. Entonces, quizás acá, después de todo esto, la idea básica viene a ser es no memorizar qué propiedad es intensiva y qué propiedad no es intensiva, sino entender que qué pasa si yo agrego o quito materia. Por ejemplo, la densidad. Si yo tengo un 100 gramos de agua y su valor de densidad ya la conozco, y si yo le agrego más agua, va a cambiar o no el valor de densidad.
Si cambia, no es una propiedad intensiva. Si se mantiene constante, sí va a ser una propiedad intensiva. Entonces, la principal característica de estas propiedades es que independientemente de la cantidad de sustancia que tengamos en una muestra, el valor de esta propiedad va a ser constante. Puede variar como resultado de un cambio físico, como es el calentamiento, pero este no altera su estructura química, ¿verdad? Entonces, esas propiedades se pueden catalogar como intensivas. No sé si tienen alguna pregunta, comentario acerca de los temas desarrollados, o algo que desean agregar o que no les quedó claro. Bueno, creo que, bueno, entonces hasta acá estaría mi participación y espero que hayan entendido muy bien, ¿verdad? Estos conceptos, y vamos a seguir ahí apoyándolos en este proceso para que puedan obtener un buen rendimiento en su examen de admisión. Así que muchas gracias y que pasen buenas noches.